quieren así en ese orden, Erika, Toño, Sergio y después Manuel, ¿no? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el grupo El Otro Derecho para platicar en esta primera reunión, almuerzo académico, un poco el chisme jurídico, sobre la posibilidad de otro derecho. Y esto pues se abre a discutir su enseñanza, a discutir su ejercicio, a discutir su concepción. Para ello, pues, le cedo la palabra a Erika primero. Erika Yasmín, adelante. Hola, esto es un ejercicio como profesionales del derecho, pero no, en mi caso, no a partir de lo que hago todos los días para ganar dinero y vivir, sino a partir de lo que reflexiono cuando enseño. Porque cuando enseño me he preguntado muchísimas cosas de cuando yo estudié. La primera es que cuando uno estudia la licenciatura en Derecho es uno muy joven como para tener conciencia de bastantes cosas y saber bastantes temas para poder abordarlos. Y lamentablemente la historia de la enseñanza del derecho en México y el mundo es memorística. Entonces, ¿qué sucede cuando memorizamos? Que no entendemos instituciones o figuras jurídicas de por qué nacieron y por qué se crearon para poderlas aplicar de otro modo. Y entonces, por eso nos es muy difícil cuando ya tenemos cierta edad y hemos ejercido la profesión en el ámbito que sea, escuchar y cambiar ideas, porque estamos ya muy hechos o condicionados a que todo es así, porque lo aprendimos memorísticamente sin entender nada de su contexto histórico, de las figuras. Entonces, pensar de otra forma el derecho es que enseñemos el derecho no memorísticamente, que enseñemos el derecho en el contexto en que surge una figura y por qué puede ser buena o mala en México esa figura, qué es diferente, por qué está totalmente ya fuera de una realidad, una institución jurídica. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, el campo que a mí me gusta, que es el derecho procesal, pues es el campo más memorístico quizás que tenemos, porque son una serie de reglas que nos llevan en los juicios y a veces no entendemos todas esas situaciones de las reglas, por qué están ahí, por qué no las puedo cambiar y simplemente las aplicamos. Entonces es muy, muy difícil. Y entonces se generan estos choques extremos, me parece que estamos viviendo actualmente en México, entre la situación de que importamos muchísimas figuras del extranjero para hacer nuevos planteamientos frente a realidades que a lo mejor no encajan en nuestro entorno social y que lamentablemente esas figuras las entienden quien lee los libros extranjeros, que tiene acceso a todas estas corrientes nuevas, pero por eso lo digo con la enseñanza, además de que la enseñanza en México es memorística, también la enseñanza en México tiene un gran problema, que lo que más abundan son las escuelas de derecho, casi 2,000 escuelas de derecho, que muchas de esas, me atrevo a decir, son de dudosa calidad y procedencia. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que todos esos litigantes que salen al mercado laboral puedan reflexionar sobre todas estas ideas cuando algunas escuelas ofrecen acabar la licenciatura en Derecho en 3 años? Entonces, esa es mi reflexión de pensar el otro derecho, que pensar el otro derecho, ya mi posición es que no es solamente pensar el otro derecho y que los jueces piensen diferente y que los hagamos concursos diferentes, todo eso está muy bien, pero realmente vamos a cambiar el derecho y lo vamos a pensar de otra forma cuando lo enseñemos diferente. Eso es lo que pienso yo. Así que les dejo esa reflexión. Excelente. Memoricismo, un aprendizaje que aliena y alinea.
colonialismo académico, exceso de escuelas de baja calidad que generan abogados en masa. Un muy buen planteamiento, Erika. Por cierto, no me puedo aguantar mi chiste porque siempre lo hago aquí. Ya saben que ahora los laboratorios quieren más a los abogados que a las ratas para experimentar, ¿no? Por 3 razones. Una, hay más ratas que abogados, hay más abogados que ratas. 2, porque es más fácil encariñarte de una rata que de un abogado. 3, porque hay cosas que las ratas no harían. Toño, te toca. Ay, no está tan chistoso tu chiste, José Ramón, pero bueno. No es cierto. Hola, mucho gusto. Soy Toño. Quiero decirles que cuando José Ramón nos convocó a este grupo de amigos, yo pensé que iba a ser una reunión privada, que nos íbamos a juntar a platicar todas las inquietudes que siempre nos surgen. Cuando de repente veo ya un banner donde dice el derecho a pensar de otro modo el derecho y me ponen ahí mi nombre y dije, bueno, pues va, finalmente podemos platicar entre amigos y escuchar y que nos escuchen sobre opiniones. Conectándome un poquito con lo que dice Erika, a mí el título por sí mismo ya me brinca, el derecho a pensar de otro modo el derecho. Y Erika, tú nos dices que partes de la idea, por supuesto, que tú eres una gran académica y una gran profesora de derecho, que planteas la posibilidad de enseñar otro modo del derecho. Y yo, conforme al propio título, que a mí me brincó mucho, porque yo veo o leo el derecho a pensar de otro modo del derecho, y yo ya leo así en el título mismo una carga emotiva en torno a una especie de exigencia. Es decir, estamos nosotros partiendo de una propuesta o de una exigencia de pensar de otro modo el derecho. Estamos tratando de evidenciar que hay una forma de pensar el derecho a partir de un grupo hegemónico, ¿no? Esto no tiene ciencia, me parece que todos vamos a coincidir en esto, que un grupo hegemónico como en todo, o sea, construcciones culturales, construcciones sociales, construcciones políticas, siempre van a estar hechas a partir de un grupo dominante. Esto es prácticamente una inevitabilidad histórica, ¿no? A partir de lo que dices tú, Erika, en la posibilidad de enseñar de otra forma el derecho y conectando con el título, en el sentido que les digo de una exigencia, ¿no será más bien que lo relevante es que tengamos derecho a plantear otro tipo de derecho? Es decir, no sé si te entendí bien, Erika, la idea de que enseñemos de otro modo, pero el mismo derecho. ¿Por qué no tenemos la posibilidad o no planteamos la posibilidad? Y no me voy a meter en criterios epistemológicos, me parece que no va por ahí la profundidad, pero ¿por qué no partir de otras posiciones teóricas, sociales, culturales, para plantear de otra manera el derecho? Es decir, no enseñar el mismo derecho de otra manera, sino plantear otro derecho. Yo me quedo con esto, nada más para conectar con Erika, porque sí creo que es importante precisamente que surjan estas ligas de conversación para empezar a reflexionar si es posible construir instituciones jurídicas a partir de otras posturas epistemológicas y de otras construcciones culturales, sociales, etcétera, pero que sea real, ¿no? Que no quede, digamos, en la doctrina. Este tema lo ha tratado muy bien Sergio, que no quede nada más, digamos, en el análisis, sino que verdaderamente sea una transformación de la realidad, ¿no? Ahí lo dejo como punto de partida. Muy bien, Toño. Y bueno, igual contesto a esto de, sí, pues la verdad es que fue así espontáneo, de vamos a reunirnos, después ya salió que algunos de nuestros colegas y amigos querían escuchar. De hecho, leo muchos nombres de gente conocida y cercana que nos sigue en redes sociales y que pues está pendiente y que eventualmente creo que si esto crece podíamos sumarlas para que también hagamos un ejercicio absolutamente horizontal y transversal. Me parece padrísimo lo que planteas desde el sur, ¿no? Desde abajo y a la izquierda pensar otro derecho, ¿no? Es más, yo ya voy al ratito que diga algo, voy a decir, incluso hasta cambiarle el nombre, ¿no? Sergio, te toca. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no? A todas y todos por acompañarnos. Como bien lo dice José Ramón, yo creo que este ejercicio es el primero de una serie que vamos a hacer en donde todas y todos nos vamos a integrar de una manera mucho más horizontal.
nosotros estamos tomando simplemente el primer escalón porque alguien tiene que dar ese paso, no porque nosotros estemos más adelante en esto. A mí me parece que esta cuestión, ¿no?, que platicaban tanto Toño como Erika, tiene un problema de origen en la idea de separar la enseñanza y la práctica del derecho. Porque después de todo, la enseñanza del derecho no es sino una forma particular de práctica jurídica, que normalmente se ve como abstraída de la verdadera práctica jurídica que se lleva a cabo en los tribunales. Entonces, aquí la cuestión es que me parece que las visiones tradicionales son muy buenas en auto-ocultarse, en auto-velarse a sí mismas y establecer criterios eminentemente ideológicos de separación de aquello que no puede ser cuestionado, ¿no?, aquello que es dogmático y que se enseña de una manera particular, y la práctica en donde nosotros podemos hacer ciertas cosas. Lo vemos todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué lo vemos todo el tiempo? Porque todos y todas estuvimos en facultades de Derecho, en donde los profesores te enseñaban, ¿no?, cosas que no servían para absolutamente nada, pero que tenías que saber, y que inmediatamente después te decían, pero allá afuera vas a aprender de verdad esto. Y el allá afuera vas a aprender de verdad esto es precisamente la separación entre abstraer, entre el derecho como una abstracción y el derecho como una práctica social concreta. Pero esta construcción de esta abstracción es también una práctica social concreta. Es la construcción de un terreno ideal del derecho que no se puede articular desde las prácticas, se nos dice. ¿Por qué? Porque este derecho está articulado desde las prácticas, es en sí mismo una práctica social concreta, pero quiere ocultarse su carácter de práctica social concreta, y entonces, como quiere ocultarse, nosotros no podemos cuestionarlo, porque se vuelve una cosa fuera de la práctica, se vuelve un cielo de los conceptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Erika dice, creo que muy acertadamente, las facultades de Derecho son un buen espacio para intentar realizar ciertas transformaciones, tal vez mínimas, en algunas cosas sobre lo jurídico, porque de ahí van a salir los operadores jurídicos del mañana, yo simplemente repito la pregunta que Gramsci la hizo infinidad de veces. ¿Y quién va a educar a esos educadores que van a hacer ese derecho distinto? ¿De dónde es que esos abogados que van a ser profesores crean un derecho distinto si no es a través de una transformación de las prácticas materiales que articulan en todos los niveles? Entonces, a mí me parece que hay ciertos y ciertas abogadas y abogados que asumen una cierta postura de objetividad, de neutralidad, de estoy haciendo simplemente academia, ¿no? Y que separan entonces la práctica a la que desdeñan, ¿no?, de la teoría pura. Y al mismo tiempo también hay ciertos abogados que establecen que lo suyo es lo práctico, desdeñando a aquellos que hacen teoría, y con ello ocultando sus propios principios epistemológicos, su propia metodología y sus propios principios éticos y políticos que quedan así imposibles de cuestionar. Muy bien, pues seguimos avanzando. Hablaste de unos conceptos muy importantes, muy interesantes. Creo que en lo que dijiste está el currículum oculto, está este asunto de la tergiversación de la práctica jurídica y el divorcio entre la teoría. Creo que es interesante, y por ahí se podrá ir tejiendo algo. Otra enseñanza del derecho para tener otros maestros de derecho, para tener otro derecho, ¿no? Muy bien, Sergio. Manuel, me toca. ¿Cómo estamos? Hola. Muy bien. ¿Qué estás tomando, Manuel? ¿Qué estás tomando? Yo sí me tomé en serio lo que dijeron, que iba a ser... Salud, Ramón. Sergio, Salud. también. Oye, salud, Erika. Oye, pues es que dijeron que iba a ser... Lo de Erika es tequila, pero lo esconde así como... Está camuflajeado, claro. No, pues así como, ¿eh? Fíjate, sí, es algo muy interesante que se haya dado este ejercicio. Es el primero en el que yo participo así, sin que hubiese, digamos, temas a desarrollar, sin que hubiese, como la mayoría de los foros virtuales o los congresos presenciales, y me parece muy enriquecedor y muy interesante aventurarnos así, un poco con una libertad y en este plan mucho más relajado, para discutir y dialogar, además con personas a las que tengo estima como ustedes, que no nada más trabajan teoría crítica del derecho desde la academia, sino que además con una formación técnica, procesal,
sólida para poder hacer esta combinación entre teoría crítica del derecho y uso contrahegemónico del derecho, uso alternativo del derecho. Yo agarré... ¿De quién hablas? Porque de nosotros no, ¿eh? Ni de Erika, ni de mí. ¿Cómo, cabrón? No. De otros. No, sí, cómo no. Justo me gustaría... con las dos preguntas, Dolores, agarré aquí hasta la libreta de mi sobrina para hacer algunas anotaciones. Decía José Ramón, como dos preguntas detonadoras, pensar otro derecho y pensar el derecho de otra manera. Ahí se va a poner interesante la discusión porque son dos planteamientos totalmente distintos. En pensar otro derecho, yo sí postularía la necesidad, digamos, materialista histórica, de entender el derecho moderno, la forma jurídica moderna, en su especificidad histórica, diferente a otras formas de normatividad societales que pudiesen haber existido en otras épocas o que podrán existir después, ¿no? Pero, digamos, es importantísimo que planteemos la importancia de romper el dogma ubi ius, ubi societas que nos enseñan en las facultades de Derecho, creyendo que el derecho ha existido siempre en cualquier sociedad y que seguirá existiendo eternamente. Y no es cierto, hay que indagar en la especificidad histórica de la forma de organización social moderna, política-estado, derecho moderno, y en este sentido poder romper ilusiones como la de, por ejemplo, crear algo así como un derecho socialista, un derecho comunista. Lo que sí creo que es importante es, por ejemplo, pasar ahora al segundo planteamiento, que es pensar el derecho de otra manera. Y ahí sí es fundamental entrar a las discusiones epistemológicas que, aunque decía Toño, no entrarle, no, yo creo que hay que entrarle. Las discusiones epistemológicas para, por ejemplo, saber el derecho moderno, cómo lo vamos a pensar de otra manera. Como se nos enseña en las facultades de Derecho, a lo sumo es el viejo positivismo jurídico, que, como bien decía Erika, no pasa de ser mero actividad memorística, o si acaso una enseñanza ius filosófica, ius naturalista, de corte las más de las veces bien intencionada, moralista, pero que no pasa de una noción meramente kantiana de entender al ser humano como una cuestión de que tiene una dignidad abstracta, universal, y a partir de ahí fundar ya toda una mitología del derecho moderno, ¿no? Entonces, pensar el derecho desde una posición materialista implicaría eso, implicaría aventurarnos a identificar el acta de nacimiento del derecho moderno, no como una fecha, sino como un proceso, y entonces pensar el derecho no como un conjunto de normas que se nos enseñan las facultades, sino como relacionalidad, como relaciones sociales, que es la forma de ser en el mundo moderno. En el mundo moderno existimos relacionándonos de forma jurídica y a través del Estado y de la política de la democracia moderna, como también Gramsci lo apuntaba magistralmente. Entonces, en este planteamiento yo pondría a discusión que pensar otro derecho habría que abandonar la ilusión de construir un derecho socialista, pero sí habría que afianzarnos en la posibilidad de pensar el derecho de otra manera desde una epistemología materialista. Dejo ahí la discusión. Sí, yo creo que a este punto hacemos como nos lo está proponiendo Sergio, así peloteamos las cosas, ¿no? Yo quisiera decir una cosita muy sencilla y ya le doy el pase a Sergio, ¿no? Es bien interesante lo que todos dicen. Yo claro, no quisiera caer en clichés, pero pues creo un poco que Foucault justamente hablaba de la disciplina, ¿no? O sea, este concepto de disciplina. O sea, decir, solo esto es derecho y solo y si hablas en estos términos y con este lenguaje, estás hablando de derecho, si no, es otra cosa, ¿no? A mí, en múltiples ocasiones me han dicho, tú haces sociología, eres sociólogo, y con eso, pues es una falacia ad hominem, ¿no? Ad persona, ¿no? Ya no puedes hablar de derecho, entonces, ergo, pues vete a otro lado. Claro, si me voy con los sociólogos, me van a decir que estoy loco y que no estoy hablando nada de lo que ellos hablan, pero un poco ese disciplinamiento, esa hegemonía a la que se refería Toño, y entonces empiezan a marginarte, y por eso es que de alguna forma nosotros cuatro somos como outsiders, ¿no? O sea, estamos construyendo otras cosas, y por eso nuestro derecho a decir esto es otro derecho, esto es otro modo de verlo, y carajos, tengo derecho a decirlo, ¿no? Y es derecho, aunque no te guste. Ahora, yo
ahora recientemente me he puesto también a pensar si, ya que no se los había comentado, si se debería de llamar derecho, porque derecho es una metáfora sumamente anacrónica, pobre, ¿no? O sea, es el silogismo, es de aquí a allá, de este punto a este otro. Y hoy que estamos hablando un poco, pues, de complejidad, que estamos hablando de diversidad, de pluralidad, ya ese término me queda muy corto. O sea, estoy diciendo que frente a un problema hay múltiples soluciones. Entonces, si hay múltiples soluciones, no hay un derecho, ¿no? O sea, hay muchas soluciones. Y justo entonces tengo una crisis, porque entonces, ¿cómo le llamamos, no? Y claro, uno apela a lo clásico, lo jurídico, pero jus sigue siendo occidente, sigue siendo un fonema que si bien puede ser, como dice, antropológico, que puede llamar a una cosa universal, sigue teniendo unos presupuestos otra vez hegemónicos. Son los presupuestos que monopolizan el discurso y que en principio dicen, tú latinoamericano no puedes decir nada distinto, tienes que decirlo en estos términos. Entonces, ¿cómo romper ese disciplinamiento? ¿Cómo liberarnos, ¿no? Llamarlo de otro modo, no sé, yo pienso como tú, Manuel, que tendría que ser así, planteado en términos coexistenciales, como un ecosistema, o sea, en donde se dan simbiosis, no como algo externo a nosotros, sino como algo interno, no como un diseño preestablecido. Y entonces, de ese modo, pues ya de alguna manera reniego de Occidente y busco fórmulas más bien propias o nuestras de nuestras comunidades indígenas. Y ya con eso, pues pongo unos elementos más específicos y precisos. Entonces, vamos con Sergio. Y luego, bueno, ahí vamos metiendo otras conversaciones. Adelante, Sergio. Sí, esto que platica Manuel a mí me parece central, ¿no? De hecho, hay algo que yo siempre reitero, ¿no? Que tenemos que ver que una de las formas que tiene la ideología dominante siempre de tener más poder, de poder asumirse como dominante verdaderamente, es presentarse como eterna, como siempre ha existido, siempre existió, y por lo tanto, como dice Sinué el egipcio, siempre va a existir, ¿no? Y universal. Entonces, sí, entonces siempre ha existido, ¿no? O sea, ¿pero por qué lo hacemos así? Así siempre ha sido hecho, y así existe, y así existirá. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tenemos que asumir, ¿no? Verdaderamente que el derecho es una cuestión histórica, en un doble sentido. Es decir, que tiene una historia y que está inmerso dentro de la historia, ¿no? Porque también, por ejemplo, Marx decía sobre la escuela histórica del derecho, precisamente, que había hecho el derecho algo histórico, eliminando lo histórico de la historia, ¿no? Que eso es algo que se hace mucho en historia del derecho, ¿no? Así como, miren todo lo que cambió y todo, desde los plesiosaurios que tenían el plesiosaurismo jurídico hasta este momento, y en este momento ya es derecho perfecto y ya se acabó. Ahora, en ese sentido, pues, obvio, ¿no? Las y los abogados, sobre todo los que asumen una postura tradicional, pues les gusta esto porque se sienten como herederos de Roma y bañados en las aguas del imperio, y les preguntan, sí, pero además les dices, oye, pero es que el derecho romano, que nosotros llamamos romano, es una invención del siglo XVIII y siglo XIX. O sea, como lo que nosotros conocemos como derecho romano no es sino la reconstrucción de ciertas cuestiones que surgen no en Roma, ¿no? Sino en Bizancio, a través de... Pero se ofenden durísimo, ¿no? Ustedes tal vez lo recuerden que en la página de estudios jurídicos alguien dijo, eso que dices es una mentira, porque tú tienes que ver que derecho viene del latín direito. Y yo, pues sí, o sea, qué raro que en una lengua romance una palabra venga del latín, ¿no? O sea, así como, wow, gran prueba. Pero esto que es importante y que tenemos que recordar el derecho, mi maestro, ¿no? El doctor Oscar Correas, decía siempre, todo lo que dice Manuel, todo lo que digo yo, pero inmediatamente decía, pero cuidado, porque de la misma forma también la ideología dominante busca asumirse como el único que puede producir derecho. Y entonces solo nosotros y lo que nosotros hacemos tenemos derecho. Y los otros, los que no tienen lo que nosotros tenemos, no pueden hacer derecho. Y por eso es que en la Constitución se habla de usos y costumbres, ¿no? Por eso es que se habla de sistemas normativos indígenas, porque eso no son derechos, son pseudo derechos, son cuasi derechos. Y entonces él decía, en el libro de Derecho Indígena Mexicano, tomo 1, por eso es que yo insisto en que hablemos de derecho indígena,
porque si hablamos de derecho romano, y si hablamos de derecho medieval, y si hablamos de derecho canónico, y si hablamos de derecho de cualquier otro sitio, entonces también es derecho indígena. Porque la palabra derecho aplicado al sistema normativo de carácter jurídico es una metáfora, y el problema no es la metáfora. El problema es cuando se nos olvida que es una metáfora y empezamos a utilizarlo como si fuera lo igual. Porque, como dice la frase, el sueño de la metáfora es el comienzo del mito, y el mito es el sustento del dominio. Sí, de acuerdo. Incluso creo que le podemos nombrar así para poderlo trabajar o manejar. Esta tendencia a la universalización del derecho, el que siempre ha existido, siempre existirá, lo podríamos llamar mito del derecho, ¿no? Y ese mito del derecho es siempre taumatúrgico, ¿no? O sea, es decir, si careces de derecho, entonces eres anarquista, y si eres anarquista te va a llevar la chingada, ¿no? O sea, entonces, estamos condenados a esa forma de entender el derecho, porque... Aguas que aquí hay un anarquista, Justo cuando entra Manolo, lo... Hay un anarquista. No, o sea, pero ese es un cliché, ¿o no? Siempre te dicen eso. Y yo justo les digo, bueno, ¿conoces el anarquismo? O sea, ¿has estudiado sobre el anarquismo? O sea, no, pero es como el mal, ¿no? O sea, es como, o sea, eso nos va... Sin derecho. No podemos, nos va a llevar la fregada, no podemos hacer nada. Y ese mito, o sea, ese mito del derecho es como, o sea, el abogado siempre tiene que encontrar respuesta dentro del sistema, dentro del derecho, o sea, no se le ocurre que pueda estar fuera, siempre está ahí, ¿no? Y si no eres un traidor, eres de lo peor, ¿no? El gremio te debería de escupir, no sé cómo decirlo. Entonces, va a hablar Manuel y luego Erika, sí, y luego ahorita José Manuel, ahorita te doy la... Vale, quería hacer justo una broma por ahí para que se integre ahorita el compañero Manuel Tocayo. Es secreto, pero ustedes bien saben que los anarquistas son naturalistas radicales. Lo sabemos, y basta leer a Bakunin, a Kropotkin, al propio Flores Magón. Los anarquistas son naturalistas radicales. Pero, ¿sabes? Ahora que quiere hablar de él, se le va a congelar la pantalla y se va a quedar. El coral blanco. Ahora, aquella famosísima anécdota de coral blanco, no me lo pongan nervioso al tocayo. No, lo que yo quería problematizar, y de ahí lanzarles la pelotita otra vez, con el planteamiento que hace José Ramón, de decir la importancia de cambiarle el nombre. Y justo problematizando con ello, yo, que soy de los más jóvenes de este grupo, había un cuento que nos daban en la primaria, creo, que se llamaba Palitroche o algo así. No sé si por ahí se acuerdan, que era un cuento de que un objeto y que cómo le ponían, y bueno, la discusión filosófica de fondo, que está en el nominalismo, ¿no? A mí no me alcanza si se le cambia el nombre. Por ejemplo, por ahorita veía que ponían en los comentarios la compañera que trabaja muy bien derechos de los pueblos indígenas, y ponía lo común. O ponía... Pero, por ejemplo, aquí justo, y es donde voy a meter el problema, está la discusión. Por ejemplo, el profesor puertorriqueño Rivera Lugo, esa es la discusión que él ha tenido todo el tiempo. Yo tengo un profundo respeto por él, pero se lo he compartido de forma directa y fraterna. Él es uno de mis asesores de tesis, y precisamente metiendo con Foucault, metiendo con Marx, pero después termina viendo una suerte de esquizofrenia en la que entre encontrar la especificidad del derecho moderno o, por ejemplo, después él llama la normatividad societal o el nomos de lo común, también plantea Alejandro Medici en Argentina, terminan cambiándole el nombre a, por ejemplo, otras formas de expresiones normativas. Eso me parece valioso para, digamos, descolocar la ideología dominante. Sin embargo, no transforma la relación social hegemónica dominante. Es decir, para cambiar el derecho moderno, habría que cambiar la forma de existir en el mundo moderno, la forma en la que reproducimos nuestra vida en el mundo moderno. Para cambiar o superar el derecho moderno, no alcanzaría con cambiarle el nombre, sino que habría que transformar la forma en la que existimos en el mundo moderno, y esa forma en la que existimos en el mundo moderno es a través de relaciones sociales jurídicas que están desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, no es por ser colonial, el nombre se lo podemos cambiar. Lo que radicaría para mí la cuestión fundamental es si cambia la forma de reproducción de la vida en el mundo moderno o si no cambia. Porque si no cambia, pues le pongamos el nombre que le pongamos, seguiremos inmersos en una sociedad productora de valor y mercancías, pero con un nombre más exótico para llamarle a las normatividades societales.
como los capitalistas que adoptan figuras socialistas y le cambian el nombre para efectos de hacer las propias, ¿no? Claro. Una especie de expropiación semántica, ¿no? O algo así. Sí, tienes razón, Manuel, pero creo que estamos todos en esa sintonía. O sea, también queremos cambiar las formas de existir, creo. O sea, creo que estamos cansados ya de este consumismo, de que nos manipulen, de que hagan con nuestros datos y con nuestra información lo que les dé la gana, y de que además nos vendan todavía que vivimos en la era soñada de los derechos humanos, ¿no? O sea, creo que por eso queremos cambiarlo, y por eso creo que decías en tu entrada de Facebook, incluso esto llama a una especie de activismo, ¿no? Académico, o sea, de postura ética, ¿no? Frente al mundo. Erika y luego José Manuel. Sí, son muchas cosas. Aclaro, yo no soy filósofa como ustedes, he leído porque me gusta, pero yo no tengo una formación filosófica. Sin embargo, lo que sí tengo es sentido común, y creo que eso es lo que me parece que es la nueva tendencia que yo quisiera de un derecho. Manuel hablaba de las situaciones de un derecho socialista y demás. Desde mi postura, que es el derecho procesal, insisto, se ha hablado mucho de la ideología que tienen las normas procesales, y finalmente, ya sean esas posturas de tipo socialista que hubo en su extremo y que se estudió el derecho procesal en esa ideología, finalmente llegaban a las mismas cuestiones que el derecho occidental, que era ser dominante, una clase sobre otra, y usar el proceso para imperar o dominar algunas formas de que sucedieran cosas en la sociedad. Entonces me parece que sí es difícil que pensemos en ya adscribirnos a ser de izquierda o de derecha, porque finalmente son formas también, desde mi visión histórica de lo que he vivido, también son formas de dominación, y que es un grupo que termina dominando. Entonces lo interesante es esto de pensar otro derecho, pero dependiendo, si le cambiamos el nombre, tendremos que empezar por definir para qué vamos a querer ese derecho. Porque si lo vamos a querer como se ha usado el derecho tradicionalmente, que es solamente para solucionar conflictos, pues mejor no hagamos ciencia del derecho y mejor tomemos todos cursos de mediación y vamos a solucionar conflictos y ya. Pero me parece que el derecho es más que eso en una sociedad, porque lo dice Manuel, pues sí, nos rige desde que nacemos hasta después de muertos. No pienso que con morir se acabe, hasta después de estar muertos seguimos teniendo contacto con el derecho. Entonces eso es importante, porque lo debemos tener claro. ¿Para qué nos va a servir el derecho? Esa sería una postura que yo les dejaría. Y la otra de cambiar el nombre, pues sí es interesante cambiar el nombre, porque también el nombre se identifica como algo muy formal, que es el mundo del derecho, como nos dice Sergio, pues los romanos, toda esa idea de que el derecho es hacer lo que es correcto, y hacer lo que es correcto que nos dice alguien que es correcto, ¿no? Porque finalmente eso es lo que representa el derecho, hacer lo correcto. Entonces, si hablamos de los pueblos originarios, me parece que para su cosmovisión, el derecho puede ser otra cuestión, y eso me parece que deberíamos aprender de ellos, de que todo en la vida es parte de una cosmovisión, y nosotros occidentalmente ya no estamos acostumbrados a pensar así las cosas en la vida, o como dice el profesor José Ramón, y los derechos humanos. Creo que ya se volvió también una regla, cuando la idea es que los derechos humanos lo tuviéramos como una cosmovisión, una forma de pensar y solucionar el mundo, pero ya se convirtió en una regla, como la perspectiva de género también. Ya se hizo una regla, una fórmula en que la tengo que usar cuando hago una demanda, cuando enseño, cuando resuelvo, pero no se vive como una cosmovisión. Eso es lo que creo que es preocupante, porque todo lo acabamos convirtiendo en reglas. Y la última cosa que quisiera decir es que, por ejemplo, en mis ideas que yo quisiera escribir en algún momento de mi vida que tuviera tiempo,
por qué algunas disciplinas del derecho se han desarrollado tanto como el constitucionalismo. Abrimos Google y encontramos documentos y documentos, libros y libros, pero por ejemplo del derecho procesal desde los 80 nadie escribió más. ¿Por qué? Pues porque eran reglas, me parece, que funcionaban. Arufo. Y no tenía nada que ver, pero en México, hablo de México, porque la idea es que construyamos para México y no nada más estemos transportando cosas. Entonces, nadie escribe por ejemplo, me he dado a la tarea de ver por qué, cómo somos los abogados así y todo, y me encontré con algo muy interesante que, por ejemplo, cuando en los años 50 la Facultad de Derecho dijo, la gran revolución de enseñar el derecho va a ser incluir materias de sociología, por lo que decía el profesor Ramón, de que pues me ven raro porque pienso en la sociología, y eso fue la gran revolución, entender que el derecho era parte de la sociedad y no nada más reglas que sirven para solucionar cosas, y entonces esa fue la gran revolución. Vamos a meter materias de sociología para entender que el derecho responde a fines de la sociedad y que tenemos que entender, pero después de ahí ya para mí sigue todo igual, de que nos enseñan el derecho, como ustedes dicen, como un modelo estático que viene efectivamente, como dice Sergio, desde los romanos, que tomamos cuando fue la Revolución Francesa, las codificaciones, y se hizo todo un modelo estático. Se sacó una idea de que los ciudadanos éramos unos sujetos iguales y que el de las sociedades eran iguales y nada cambiaba. Entonces, por eso es lo que digo, cuando metemos otras ideas, como tenemos ese modelo de enseñar y de entender el derecho, acabamos convirtiendo esas novedades en reglas formales del derecho. Entonces, eso yo se los dejo como reflexión. Gracias, Erika. Entonces le damos la palabra a José Manuel y luego vas tú, Toño. Sí, José Manuel, para que se defienda de estos montoneros. ¿Cómo están, colegas, compas? ¿Cómo están? Bien, saludos amigo, aquí a todos los chairogados, a todos los compas y compas que nos están viendo aquí. Entonces, y pues nada, yo no viene aquí también de echar chismecito, ¿no? Me dicen, no estamos de ponentes ni nada, pero creo que este punto de partida que propone tanto Sergio como mi tocallito, lo podemos hacer, como bien dice Erika, no necesariamente desde la filosofía. Hay que tener sentido común, claro. Imaginemos los derechos, por ejemplo, en mi campo de especialidad, los derechos humanos, como un catálogo, ¿no? Un catálogo acá de ropa, ¿sí? Y de pronto la ropa, pues decimos, bueno, es que, por ejemplo, pues sí, claro, los inuits aquí en el Polo Norte, pues claro, usan así una ropa pues grande que les cubra del viento, ¿no? Es una necesidad, al igual que los derechos humanos. Acá, en la parte que estamos más tropical, pues utilizamos unas camisitas de algodón porque es lo útil, es lo que necesitamos para nuestro territorio, para nuestra necesidad. Imaginemos de pronto que alguien dice, aquí tengo el catálogo de la ropa que necesita toda la gente, ¿sí? Ese es el catálogo de derechos. Aquí están todos los derechos que necesita toda la gente, ¿sí? A ver, ¿para qué rayos necesitaría un inuit una corbata? ¿Sí? ¿Para qué rayos necesito un traje de frac en el medio del Sahara? Sí, pero está aquí en el catálogo. Ese ejercicio de rompimiento epistemológico es el decir, es que hacer el catálogo es un ánimo codicista, es un ánimo de imperio que permite perpetuar un status quo en el poder. Y es ahí donde también empezamos a cuestionar y a hilar. Muy bien lo pregunta, ¿no? Entonces, el porqué del derecho. ¿Por qué rayos me dices que tengo que tener esta ropa, ¿no? ¿Qué es la que usa una persona? ¿Qué es lo que usa un ser humano? Pues porque ahí detrás hay un ánimo de estar perpetuando la idea de lo que se considera lo humano. Y por ejemplo, este ánimo de crítica epistemológica al derecho lo podemos usar también para, por ejemplo, teoría del Estado, ¿no? Está el clásico cuestionamiento en el cual decimos, oigan, podemos hablar, por ejemplo, de el zarismo como un movimiento de derechas, siendo que la Revolución Francesa es posterior. Pues es un anacronismo, ¿no? Lo decimos, bueno, es de derechas porque tiene estas características que vemos a partir de nuestra línea temporal, o sea, desde aquí se ve como derechas, pero habría quien te diría, no, pues, pero pues, o sea, es un anacronismo que tú le digas así. Habría, por ejemplo, en los movimientos feministas, al observar algunas prácticas tal vez de unas sociedades no occidentales, dirían, es que eso es una práctica feminista, ¿no?
con sociedades, por ejemplo, con algunas formas de asociarse de mujeres indígenas o de mujeres musulmanas, y dirías, eso es feminismo, y ellas te dirían, o sea, no le hablamos, no le decimos así. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento epistemológico, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza la parte de la crítica jurídica, en donde quiera que la puedas posicionarte. ¿Posicionarte de acuerdo a qué? Aquí, pues sí, en la parte anarquista, yo me posiciono desde el punto de romper las relaciones jerárquicas de poder, ¿sí? A mí me caga en la parte de la estructura. ¿Por qué? Porque deberíamos estar transitando hacia una estructura horizontal. Ese es mi ethos. Y yo desde aquí me posiciono para hacer esta crítica. Menciona Carlos aquí, a que antes de pensar otro derecho se puede pensar en términos de sector de otro sujeto. Claro que sí. Ahí está los apuntes de Alejandro Rosillo, en los cuales nos dice, miren, pues entonces sí, ya no estamos usando el sujeto cartesiano en este punto, en este lugar, en la América Latina, en el que decimos, mis condiciones no es pienso y luego existo. Mis condiciones es, ¿puedo seguir existiendo ante las condiciones de muerte que existen aquí en México en 2021? ¿Puedo seguir existiendo? Y aquí hay una serie de propuestas, como cuál es el sujeto intersubjetivo para y diferentes otro tipo de diálogos o de relaciones de sujetos que se consideran iguales, ¿sí? Entonces, pues es aquí le cierro para que continuemos con el diálogo, ¿vale? Vale, Exacto, nomás no dijiste nada de que el jus natural. No respondió el tiro. Naturalismo. No dijiste nada de que el anarquismo es un justnaturalismo ilustrado radical. Bueno. Oye, también pensaba yo el nosotrismo, ¿no? De Carlos Leckensdorf. O bueno, nostredad o nostrismo, que tienen algunas variantes ahí latinoamericanos. Pero bueno, o sea, sí hay otras formas de existir, creo que lo que preguntaba Carlos. También por ahí decía Estrella que los indígenas tampoco sería algo nuestro, pero bueno, es menos nuestro lo europeo, y de todas maneras lo tenemos hasta la médula, ¿no? O sea, no sé, sería cosa es buscar otras fuentes, creo que esa es la idea. Y tú eras José Manuel, que decías a lo Fitzpatrick, ¿no? O sí, igual diría yo más bien a lo Paolo Grossi. Mejor. O sea, más bien desde ese enfoque del absolutismo jurídico y la mitología jurídica de la modernidad. Toño, adelante. Sí, por supuesto, cerrando esto que comentan, me parece que coincidimos todos en que hay cosmovisiones en las que no se piensa el yo nunca, sino es a partir del nosotros, ¿no? Esto parece que es muy claro, sin embargo, y ahí sí voy a diferir un poquito con Erika, el tema de el sentido común se ha construido a partir de elementos históricos, sociales, políticos, culturales, que se vuelve común. Y entonces, cuando intentamos dialogar o discutir con personas que piensan bajo una reflexión hegemónica, nos topamos con pared, no se genera una verdadera dialéctica porque ellos te están hablando o nos están hablando desde el sentido común. Y entonces nosotros estamos intentando, según ellos, tratar de romper o resquebrajar lo que para ellos representa el sentido común. Entonces se genera un conflicto dialéctico tremendo a partir de lo que en términos generales es el sentido común. Pero bueno, siguiendo precisamente lo que comentaste, José Ramón, y a partir también de lo de Erika, este tema de pensar en otro derecho, me parece que, yo quiero ponerlo en el aire porque me parece que es muy actual. Todos tenemos, inclusive estamos cumpliendo 10 años, tenemos 10 años de esta reforma de 2011 que se calificó como paradigmática. Sergio tiene un trabajo muy bonito sobre paradigmas, que quedamos de discutir a propósito de los paradigmas de Popper. Efectivamente es una reforma que trae consigo una serie de premisas que dejan atrás un poco la postura legalista, etcétera. Pero bien dice Erika, incorporamos a las reglas concepciones abiertas o cosmovisiones, como pueden ser las de los derechos humanos vistos desde el punto de vista occidental o las de los derechos colectivos vistos desde las comunidades originarias. Es decir, incorporamos, en vez de nosotros transformar el derecho, lo que hacemos es incorporar estas concepciones, derechos humanos, perspectiva de género, que me parece que también es de fondo, contiene una cosmovisión que las feministas han intentado mostrar,
y no podemos hablar de perspectiva de género si no la entendemos desde el plano de la igualdad, o no podemos hablar de derechos humanos si no lo hablamos desde perspectiva de género si no hablamos desde la libertad, por ejemplo, ¿no? Que es la última postura feminista, o hablar de derechos humanos si no lo vemos desde el punto de vista de la igualdad. O sea, en vez de nosotros, estas figuras que sí deben introyectarse en cada uno de nosotros, se deben formar parte de nosotros, en vez de eso las tomamos como elementos externos y las metemos al marco jurídico, volviendo las reglas, volviendo las prescripciones, deberes, facultades, obligaciones, prohibiciones. Y llevamos 10 años vendiéndonos y comprándonos la idea de que los derechos humanos, tal como los estamos construyendo en estos 10 años, son el paradigma que nos va a llevar a una transformación social. Y yo sé que históricamente 10 años es nada. Sin embargo, quisiera preguntarles si les parece, en primer lugar, que sea una reforma paradigmática, que sea un cambio de derecho, una forma de ver el derecho de otra manera, y por otro lado, si creen que en realidad, o sea, en la realidad social, haya habido una transformación de menos visible en el ámbito social, porque podemos discutirlo entre juzgadores académicos en escritorio, pero en la realidad social sí ha habido o sea, sí nos puede llevar a pensar en que estamos iniciando a ver el derecho de otra manera, o simplemente lo que hicimos, como dijo Erika, fue meter al marco jurídico todas estas cosmovisiones o estas categorías que deberían de formar parte de nuestro ser. Ahí lo dejo así como inquietud, ¿no? No, está súper bien, Toño, porque bueno, yo aprovecho que estoy como en la coyuntura y te digo, no, definitivamente no, los derechos humanos es una hipermodernización, o sea, es el discurso exacerbado a su máxima expresión, ¿no? Y con un montón de contradicciones y sinsentidos, ¿no? O sea, derechos humanos, o sea, que hay derechos que no son humanos, es una mala traducción del inglés, no sé, pero es hipersubjetivizar, ¿no? O sea, o individualizar el asunto, ¿no? O sea, es decir, es el individuo exigiéndole al Estado, o sea, otra vez es el mismo engaño, ¿no? No te preocupes por la colectividad, mantente exigiéndole derechos al Estado, que además, si te vas a los derechos de última generación o los más novedosos, los difusos, pues estaríamos aquí los próximos 100 años pidiéndole derechos al Estado, ¿no? Esa es otra contradicción, se los pides al Estado y supuestamente los tienes, ¿no? O sea, es lo mismo, nada más es la misma gata revolcada, solo que ahora pues con mucho más parafernalia, con mucho más discurso. Sergio, dinos algo paradigmático. A mí me parece que ante esta pregunta de Toño, tenemos que separar, mejor dicho. Así, voy a bajar la mano, me está diciendo esto. Que tenemos que separar el concepto y la idea de derechos humanos con una forma concreta de entender un cierto discurso sobre los derechos humanos. Porque como tú bien comentas, ¿no? Existe un discurso, el discurso hegemónico, dominante, sobre lo que son los derechos humanos, cómo funcionan, qué sirven y cuál es su estructura, pues se ha radicalizado o ha radicalizado una forma de entender al individuo, es decir, ha particulado, se ha construido a partir de una epistemología y una práctica ético-política de lo individual, de lo fragmentario, en donde lo común no funciona, en donde lo común no es más que un estorbo para mí como individuo y todo esto. Y eso lo vemos, por ejemplo, muy claramente en algunos de los amparos que se han estado formulando en estos momentos. Saben que a mí me parece, yo tengo hoy un microcuentito, ¿no? En donde resulta que hay un abogado que se está muriendo y se ampara en contra de la muerte. Y finalmente le dan el amparo, pero cuando llega ya se murió, y entonces el notificador dice, maldición, la justicia no falló, fallé yo porque no entregué a tiempo la sentencia que lo amparaba en contra de la muerte, ¿no? O sea, ya es una cosa ridícula, la verdad. O sea, a mí me parece que si de pronto llegara un científico y dijera, miren, ¿saben qué? He conseguido totalmente lograr detener todo el calentamiento global, acabar con la pandemia y resolver el cáncer. Lo único que tenemos que hacer es que mañana todos se queden adentro de sus casas. Yo les aseguro que habría abogados que se ampararían en contra de quedarse en sus casas. O sea, así, o sea, que se irían y ampararían.
y estoy pensando en abogados particulares que además harían en el Facebook una página para ampararse en contra de eso, ¿no? En contra de que los obliguen a quedarse en sus casas. Yo me acuerdo de los abogados que se estaban amparando para recibir la vacuna antes que los médicos. Y me acuerdo de los abogados que se estaban amparando para no utilizar mascarillas en espacios públicos, o sea, cosas ridículas. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que como todo proceso social, esto ha tenido un decantamiento, ¿no? La dominación siempre se pretende de esta manera, es decir, todo tiene una parte emancipatoria y una parte de dominación, y si hay un discurso bien problemático sobre los derechos humanos. Y ese discurso bien problemático no ha hecho nada más que cambiar el lenguaje con el que se hacen las exigencias, pero ha hecho muy poco por transformar la realidad jurídica. Pero al mismo tiempo, la idea y el concepto de derechos humanos es algo mucho más profundo y mucho más rico, que tiene una raíz muy poderosa, muy profunda, totalmente emancipadora, y que se articula en una tradición que no tiene nada que ver con las tradiciones que el discurso liberal pretende, ¿no? Porque el liberalismo pretende, Samuel Moy, ¿no? Dice, esto de los derechos humanos se lo inventaron ahora con el neoliberalismo. Y si tú te vas con Lin Hunt y todos estos que dicen, no, fue Franklin Delano Roosevelt. De alguna manera los europeos inventan todo. O sea, las cosas no existen hasta que un europeo lo inventa, ¿no? O sea, yo de verdad que estoy esperando el día que alguien llegue a México, un gringo, y diga, miren, este es el sol, para que en México haya sol. Porque hasta que ellos no llegan y dicen que algo es así, es eso. Que es algo que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Con Ramón. Esta idea de el poder de nombrar las cosas. Pero no, la verdad es que los derechos humanos surgen en la lucha y en la contradicción. Y en la lucha, la contradicción y la resistencia. Y tienen elementos comunitarios bien importantes. Pero los discursos dominantes luchan en contra de eso. Y quieren que sea solamente una lucha individual que como fichitas de dominó hasta usamos en contra, como cartas de Yu-Gi-Oh! Hasta utilizamos contra los otros. ¿Sabes? Así de, tú me pides esto, yo te pongo aquí mi derecho a la libertad de tránsito en sentido de defensa y es tu turno. Sí, es un derecho vengativo, ¿no? O sea, un derecho que se usa para joder al prójimo. El derecho subjetivo, finalmente, ¿no? La facultad de obligar al otro. Sí, exacto. Y entonces, pero hay como una cultura jurídica que está así de, o sea, litiga, utiliza el derecho para tu propia conveniencia, ¿no? Y siempre hay una norma disponible para ello, ¿no? O sea, es que ese es el abuso del derecho. Derecho lesivo. Y que ya lo mencionaba, pues el propio José Manuel, al que ahorita le voy a dar la palabra, incluso un necroderecho, ¿no? Iba a decir, recuerdo un libro de alguien, pero no me acuerdo de quién, se llama Necroderecho. El necroderecho. Muy bien, José Manuel. ¿Yo o el tocayo? Sí. El tocayo que ya va a responder por qué se dice que es naturalismo radical. No, esa la voy a dejar para después, para mejor responder a la pregunta de Toño. No le saques. Ahorita vamos para allá, tocayito. Pero antes de eso pongo mi carta de derecho a la libertad de expresión en modo de ataque y utilizo su efecto especial. Porque, vaya, a eso ha ido ahorita esta concepción del derecho. O sea, me pregunta Toño, si mal no recuerdo, ¿qué cambios ha tenido los derechos, el incorporar los derechos humanos al derecho ahorita, ¿no? Pues sí ha habido cambios en cuanto a lo que se considera, vamos, en el paradigma, ¿cómo se llama eso? A ver, recuérdenme si dicen. El paradigma de regularidad constitucional, ¿cierto? Esto llamado, ahora es el paradigma de realidad, es incorporar nuevas reglas al juego de cartitas que utilizamos los abogados comúnmente, ¿no? El decir, utilizo mi libertad de expresión, no, que hay violación al debido proceso, es que mira, y nos sirve para agregar más reglas, que sí, hay que decirlo, está bien, vamos, esto nos ha llevado a algunas conquistas constitucionalmente que se han llevado de luchas sociales a ahora sí el procedimiento del derecho constitucional. Ha hecho entonces, hoy en día, saber de derechos humanos, es indispensable saber acerca de derechos humanos en tanto procedimiento para poder saber de derecho constitucional y para llevar este tipo de litigios, pues ahora sí que en diferentes esquemas de poder, ¿sí? Con todo y que les digo, a mí yo no es de esa jerarquización, pero vamos, que es muy útil todos los casos y los fallos que ha tenido la Corte Interamericana, que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder sustentar, por ejemplo, el derecho a las mujeres en decidir.
no hay ni un solo elemento jurídico para que no se lleve a cabo la despenalización del aborto en México. ¿Eso por qué? Porque están aquí todos los casos de la Corte Interamericana. Simple y sencillamente con eso, ¿sí? Sí, ha servido para eso, vamos, es uno de los pilares fundamentales el tener e incorporar esta parte de la reforma de derechos humanos de 2011, porque incorpora y nos hace que estemos en este otro marco de macroderechos, ¿sí? Pero sí, por otro lado, están las reflexiones que ya hicieron ustedes en cuanto a individualidad, o que si a eso se cierra, pues la lucha social en cuanto a las conquistas de derechos. Para nada. Y para eso están todos los movimientos sociales, en el cual primero se conquistan en la calle, se conquistan a madrazos, ¿sí? Luego, después de eso, ahora sí, nos ponemos el trajecito, nos ponemos colonia y nos vamos a los tribunales a jugar nuestro jueguito de cartas de derecho, ¿sí? Y con esto cierro poniendo mi carta de libertad de expresión en modo de defensa. Cierro mi turno. Bueno, igual podría ser eligiendo Pokémones, ¿no? Es que Manolo sí es de la generación de los Yu-Gi-Oh! Sí, exacto. Sí, no, es de los de las placitas. No, y Manuel ya nos dijo que le toca vacunarse hasta octubre o noviembre. Manuel Vega. Sí, pero el Pokémon es serio. El Pokémon, I wanna be the very best. No, yo ya tengo la doble vacuna por si bueno. dudaban sobre la edad, ¿no? Ya. Muy bien. Vas, Manuel. Ajá. Sí, gracias. Si el tocayo no le quiere entrar ahorita al tema de que por qué el anarquismo es un justnaturalismo ilustrado radical, que me parece que además no tiene eso nada de negativo, me parece que esto precisamente fue lo que abonó en algún sentido a muchas expresiones libertarias de luchas revolucionarias. A mí me emociona profundamente leer a Bakunin y leer a Kropotkin. Yo lo que veo es que les falta crítica a la economía política, pero el justnaturalismo radical ilustrado que tienen es potentísimo y puede movilizar masas de una forma impresionante. Ahora, yo quisiera más bien retornar un poco a un planteamiento que hacía Erika, cuando decía, por ejemplo, que en el análisis del derecho procesal soviético, al que le llamaba socialista, y que después llegaba a la conclusión que llegaban a las mismas conclusiones, pues es que ese es precisamente el debate fundamental, epistemológico, de por qué el derecho soviético seguía siendo derecho moderno, capitalista. Es decir, el derecho, una vez justo, además me acuerdo que fue en la biblioteca de Toño. Toño en su casa tenía un libro de derecho constitucional soviético, de los años 50 o algo así, me dijo que era de su papá. Lo agarro, lo abro, lo empiezo a leer, y una cosa nauseabunda era positivismo jurídico ideologizado. Era un libro de derecho constitucional soviético, y ojo, que ni siquiera era pero ojo, que sí, ni siquiera es que fuese un manual de estos manualistas muy vulgares para enseñar según marxismo-socialismo, no, era un libro de derecho constitucional, pero tú lo abres y lo que había ahí era positivismo jurídico kelseniano ideologizado, es decir, simplemente le ponían proletario en lugar de ciudadano, pero la lógica de funcionamiento era la misma. Entonces, precisamente por ello es que nosotros apostamos por decir, no, a ver, ahí hay una especificidad histórica en esta forma de relación social a la que le llamamos derecho moderno, y que así le cambies el nombre y le pongas socialista, palitroche o lo que quieras, si la relación social sigue siendo de sujetos modernos, libres e iguales, reproductores de valor y mercancías, entonces estamos inmersos en la socialidad capitalista, le llamemos como le llamemos, así le llamemos derecho socialista. Solamente reivindico mi biblioteca, ¿eh? Aquí está el libro de Sergio de Derechos Humanos, para que no se piense que tengo cosas tan chafas. La historia de ese libro de Derecho Constitucional Soviético de tu biblioteca, Toño. Rápido les digo, yo tengo una parte de mi biblioteca, es de la biblioteca de mi padre, que él fue abogado en los 70s y 80s, y pues era la bibliografía que llegaba a México. Obviamente sin redes, pues lo más que alcanzaban a comprar pues era lo que publicaba Porrúa, lo que publicaba posiblemente ya existía Cajica, y la UNAM, alguna que otra cosa. El PRI publicaba mucho sobre temas socialistas, tenía un montonal de panfletos y de revistas de temas socialistas, pero pues era lo que se encontraba en ese tiempo. El caminito por el que nos guiaron es sobre esa bibliografía a todos, ¿no? Afortunadamente ahorita ya no, pero... Sí. Muy bien. María Isabel Puente Gallegos quiere participar, creo que está bien. Adelante. Hola a todos. Hola. Pues yo estoy escuchándoles a ustedes, y la verdad es que necesito hacerles una confesión.
Y es que, bueno, desde hace varios años, bueno, me ha tocado pues darle clase a varios grupos, ¿no? De distintas universidades, carreras, ¿no? Marketing, sobre todo periodismo, administración, pero sí ha habido en algún lugar, en algún sitio, o sea, donde de verdad he estado como el meme así de la de You, donde dice Yahweh, es dando clases a futuros abogados. O sea, no, es algo, la verdad, súper fuerte, súper, ay, no sé, o sea, nada más muchas veces trato de decirme a mí misma, tú no naciste sabiendo nada, ¿no? Y obviamente, pues, a todos nos ha costado mucho, ¿no? Pero, o sea, está muy difícil, o sea, el daño que incluso nuestra formación, o sea, dogmatizando la ley, dogmatizando tantas cosas, ha sido así como de, es que esto es lo que hay, ¿no? Y se acabó, no hay más. Entonces, primero, o sea, es súper difícil como, y siendo estudiantes, ¿no? Que todavía es un poquito más sencillo, ¿no? Pero, o sea, creo que sí ha sido justo esto, o sea, una, como, o sea, es preocupante porque, o sea, se nos van, ¿no? Los conceptos de lo justo, conceptos, o sea, como más, pues para mí importantes, ¿no? Y claro, o sea, hay muchos temas, o sea, yo me acuerdo que lo único que nos enseñaba no era el concepto de justicia según Celso, ¿no? De darle a cada quien lo que le corresponde, pero resulta ser que no, que el derecho pues no es algo ni imparcial, ni neutral, ni bueno, ni objetivo, etcétera, o sea, porque la ciencia no lo es y la ciencia jurídica tampoco, entonces, o sea, cómo se va desde nuestras interpretaciones, las etcétera, de una parte muy parcial, y a mí me gusta más la definición de Calicles, ¿no? Donde dice que la justicia realmente es la voluntad del más poderoso. Entonces, creo que, o sea, es algo que refleja, yo creo que más, ¿no? La realidad. Y sí, o sea, a veces yo creo que es lo bonito del feminismo, ¿no? Que, o sea, es una teoría de la justicia y también es una construcción de mundo, ¿no? En el que mujeres decimos, o sea, tenemos esta intuición reivindicativa, ¿no? Entonces, o sea, sí, a mí, o sea, me preocupa bastante, ¿no? Esta formación, porque sí es así como que, no, es que eso es lo que dice la ley, ¿no? Aunque sea un disparate, aunque sean así como cosas, entonces yo creo que sí es algo que tenemos que cambiar, pero creo que nos han hecho ha sido una formación súper cuadrada, ¿no? Así, como que cada vez la vomito más. Y bueno, les dejo. Sí, creo que un poco el foro que intentaba eso porque este espacio, que yo pensaba también que igual iba a terminar siendo un poquito al inicio, fue así como de catarsis, ¿no? Como diván de terapia, ¿no? Porque, pues eso, el derecho a decir otras cosas no es tan común, ¿no? O sea, si lo dices en un espacio con puros abogados, suele irte mal, ¿no? Pero el que ya seamos muchas y muchos que estemos como con ese desazón de que la profesión no puede ser eso, de que nos vean así, de que solo sea hablar de estos autores o de estos temas, creo que es lo que motivó este espacio y esta discusión. Creo igual les iba a hacer una propuesta, creo que también hay otro derecho en ciernes en la cultura. O sea, tampoco es que tenemos que inventar algo, ¿no? O sea, hay una manera diferente de ver el derecho fuera del derecho, que es lo que está diciendo María Isabel, ¿no? Y por eso a mí me interesa mucho la cultura popular, porque justo el cine, las series, la literatura van criticando, van reflejando, van espejeando, ¿no? Dialécticamente eso, y nos van dando pues un poquito más de contexto para liberarnos pues, de esa como engolamiento que tenemos los abogados y las abogadas de sobarnos el lomo, ¿no? De presentar los libros entre nosotros y decir, no, este es el libro que hacía falta, es el necesario, es el único, el non plus ultra, ¿no? Y
y hacer estas asociaciones donde nos damos corcholatas y medallas y nos decimos qué guapo eres, no, déjatelo guapo, soy abogado, ¿no? O sea, eso también creo que este espacio para ser crítico, para ser distinto, ¿no? De construirnos, dirían hoy. Muy bien, Erika. Pues aprovechando que ustedes son tan sabiondos y no es una despectiva palabra, lo estoy diciendo muy sinceramente, yo recuerdo, no voy a dar datos concretos, yo recuerdo que cuando fui a otro país a estudiar Derecho Procesal, yo iba con la idea de hacer modernas teorías de la suplencia de la queja, porque me parece que es una figura netamente mexicana y de gran valor, por pensando en el contexto mexicano y todo lo que ya dije, la suplencia es necesaria. A lo mejor no lo es en otro país, pero en este sí, me parece. Entonces recuerdo mucho que cuando le dije al que era mi tutor, quiero abundar y escribir de esto, me puso cara de... Nombres. Pues no perdamos el tiempo con tus tonterías mexicanas y ponte a leer todos estos libros, ¿no? No, nombre de la escuela a la que fuiste. Y no voy a decir más. No fue Alicante, ¿verdad? Yo respeto a mis profesores desde el kinder y todo. Entonces, ¿profesores de Alicante o qué? Del kinder. No, yo no fui a esa escuela, no, eso es de sabios. Los procesalistas somos la basura del derecho. No. Y entonces, eso pues impactó en mi idea de lo que es la academia y demás, y en esa situación de lo que dice el profesor José Ramón, de que ¿por qué en Latinoamérica no podemos hacer otras cosas, no? ¿Por qué tenemos que estar volteando a Europa, a Estados Unidos, que a veces no tiene que ver nuestra realidad y sus figuras, pues, están difíciles que encajen aquí y demás? O sea, esa idea yo quiero preguntarles por qué. Ya lo han dicho en reiteradas ocasiones, ustedes lo han explicado muy bien ahora, pero quisiera no solo que me lo dijeran, quisiera que escribiéramos algo. ¿Por qué no hacemos algo desde latinoamericano? O sea, ¿por qué siempre tenemos que ir a estudiar a otro país que no sé? A ver, nadie quiere ir a estudiar a las escuelas de Latinoamérica cuando son muy buenas en cuestiones de derecho. Todos quieren ir a Estados Unidos, todos quieren ir a Harvard, todos quieren ir a Alicante. Es un gran nicho económico el turismo académico, ¿no? Entonces, ganan todos. Me gustaría que ustedes, si son unos académicos, que escriban de eso para poderlo divulgar con los abogados que están estudiando, para abrirle los ojos a otras realidades. Sí, pues, Toño, yo sé que no es el orden, pero creo que te hemos oído poquito. Sí, bueno, a ver, salvo que me corrijan un poco, siguiendo la idea de Erika, me parece fundamental que pensemos y que planteemos la posibilidad de construir desde aquí. Ahora, Sergio, Manuel, ustedes son sobre todo tú, Sergio, en el tema de la crítica latinoamericana. A mí me parece que se da un fenómeno de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje distinto en Europa que en Latinoamérica. Y nosotros estamos siguiendo la inercia europea. Lo explico. Los europeos, me parece que mayormente, por lo menos en estas últimas décadas, construyen su cultura jurídica desde la academia. Y a partir de ahí, como que la bajan, no la bajan, no quiero hablar en un término no horizontal, pero los europeos sí lo hacen, ¿no? Finalmente la bajan a la realidad social, o sea, lo construyen desde una élite intelectual para luego distribuirla hacia abajo, insisto, ya en una generalidad social. Y en Latinoamérica, me parece que normalmente nosotros, sobre todo quienes aprenden desde Latinoamérica, lo hacen al revés. Se da el fenómeno social, se da el trabajo de resistencia, el trabajo el esfuerzo de lucha por romper composiciones hegemónicas, y a partir de ahí se comienzan a construir o inclusive retomar o tomar
otras epistemologías, como dice Eric, otras cosmovisiones, y a partir de ahí se empiezan a construir instituciones jurídicas, o por lo menos ideas o concepciones jurídicas un poco vagas. ¿Por qué no pensar, si es que estoy en lo correcto, en esta perspectiva de que es un inverso lo que ocurre en Europa y lo que podría ocurrir aquí en América, porque los movimientos sociales importantes los tenemos aquí? ¿Por qué no empezar nosotros a escuchar a todos esos que tienen algo que decir? Yo veo, escucho, me topo con infinidad de foros. Ahorita hubo bueno, pues estamos en uno, ¿no? La pandemia nos hizo multiplicar los foros vía cibernética, nos dio esta facilidad, y yo veo que se reproducen y se reproducen y se reproducen foros en los que hablan o hablamos, inclusive estamos aquí, somos claro, el claro ejemplo, desde una especie de élite, no sé si decirlo académica o una élite social, sin tomar en cuenta las voces de quienes realmente deben aportar para construir las concepciones jurídicas a nivel latinoamericano. Entonces, no sé si esté en lo correcto en pensar en la posibilidad de que lo jurídico latinoamericano comience a tomar forma a partir de los movimientos sociales y de las luchas contrahegemónicas. Ahí, esa es mi inquietud a partir de lo que decía Erika, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Toño. De hecho, creo que la rebelión, toda el derecho a la manifestación, o sea, todas las manifestaciones que están en la calle deberían considerarse argumentos constitucionales. O sea, no esperar a la reforma constitucional. O sea, si tú ves un grupo numeroso que está exigiendo algo, el operador jurídico debería de decir, oye, esto es una provocación. Hay algo que tenemos que cambiar. Y tiene, bueno, digo, Guastini le llamaba interpretación popular, ¿no? Pero pues, es que nosotros interpretamos el derecho, ¿no? O sea, como ciudadanos, no como abogados. Y nadie pela esa interpretación porque estamos en otro rollo, ¿no? En otro mundo incluso. Y eso es lo que hacemos la interpretación objetiva, dicen los norteamericanos, ¿no? El constitucionalismo, interpretación objetiva, ¿no? No, y además con toda esta presunción de racionalidad del observador universal que se coloca por sobre todos, pensando en todos, eso no es así. Hay que escuchar a la gente, tienes razón. Sergio, y luego José Manuel. Sí, yo lo que quería decir es que en esto que dice Erika, que dice Toño, ¿no? Y que es algo que José Ramón y yo hemos platicado en muchas ocasiones de manera conjunta y de manera separada, hay dos elementos que tenemos que ver. El primero es que también tenemos que tener cuidado con la idea del excepcionalismo y nacionalista, ¿saben? O sea, como a nosotros en México tenemos que estudiar desde México, con México, tal. ¿Por qué? Porque a mí me parece que luchas y resistencias hay en todos lados. Yo en este momento estoy viviendo en Portugal, ¿no? Por ejemplo. Portugal, que además es el punto esencial, el punto central, digamos, de la idea de las epistemologías del sur. Entonces, yo sí veo, pues, que hay muchas cosas que están acá, en las que veo en el pueblo, en la gente, en las cosas que veo en las luchas y las resistencias, similitudes y divergencias. Y creo que existe una tendencia también a intentar que nosotros rompamos a través de las ideas del regionalismo o nacionalismo con las posibilidades de transversalizar nuestras luchas, incluso dentro de lo académico. Porque, por ejemplo, en Europa los profesores no se imaginan, bueno, por ejemplo, la mayoría de ustedes ha estado también de este lado, pero existe una precarización de los profesores que en México no la tenemos así. ¿Saben? Aquí la gente casi paga para trabajar de profesor, así, ¿no? Excepto, claro, 3 o 4 profesores que son profesores tiempo completo, non plus ultra, que reciben sueldos de 3,000 euros mínimo, pero la verdad es que la mayoría de la gente en este sistema da clases de manera bastante precaria. Y precaria en un mal sentido, porque además existen exigencias muy grandes. Y eso yo creo que podríamos articularlo como trabajadores académicos. Pero por otro lado, también tenemos que ver que no podemos ser inocentes y partir de una idea de un internacionalismo simple, abstracto,
porque existen condiciones materiales muy distintas. Y si no lo hacemos, entonces caemos en precisamente lo que yo considero la razón para que lo que Erika dice sea una realidad total, el extractivismo epistémico. La capacidad que tienen aquellos que se colocan ideológicamente como superiores de decir lo mismo que decimos nosotros, pero con otra voz, y que a ellos se les reconozca haberlo dicho primero. Es algo que nosotros como hombres tenemos que tener mucho cuidado, porque muchísimas ocasiones también se hace respecto a las mujeres. Pero esta idea, o sea, nosotros lo vemos. ¿Qué tiene de novedoso lo que están presentando en las universidades que venden cursos a México? Absolutamente nada. ¿Saben? Absolutamente nada. Lo que ellos llegan a un país y dicen lo que tenemos diciendo años, pero años. Solamente que lo dicen sin citarnos a nosotros, sino citándose entre ellos como si ellos hubieran construido esa idea. Y después venden cursos carísimos en donde nos dicen a nosotros lo que ya sabemos desde hace años. Y nosotros, en esta idea del puntillismo académico, que tenemos que tener puntitos para ir subiendo en escalafones, fingimos que no sabemos y fingimos que estamos aprendiendo mucho para entrar dentro del sistema. Entonces, a mí me parece, y yo lo veo mucho con universidades y escuelas muy particulares dentro del derecho, que vienen y nos están dando otra vez espejitos y humo por el oro, ¿saben? O sea, es un extractivismo epistémico puro y duro. Vienen, aprenden de nosotros, toman ejemplos de nosotros, vienen a las universidades europeas, sacan un paper y ese paper después nosotros lo tenemos que citar cuando hacemos el trabajo que llevamos años haciendo. Pero eso no tiene que ver con mejor calidad y eso no tiene que ver con condiciones simplemente subjetivas o de voluntad, tiene que ver con condiciones materiales, tiene que ver con el hecho de que ellos tienen mejores condiciones materiales para hacer eso y de que existan relaciones coloniales que hacen que ellos les puedan vender a X institución en México el curso en 10 veces lo que nosotros estamos haciendo. Si este curso en donde estamos nosotros tuviera, en lugar de cada uno de nosotros, que somos profesores, que somos conocidos, que trabajamos temas, pues vaya, que todos conocen, tuviera a 3 profesores que se presentaran como, yo estudié en la escuela de tal, yo estudié en la escuela de tal, yo estudié en la escuela de tal, les aseguro que no seríamos en este momento 30 personas, seríamos 300. Y no porque lo que dijéramos tuviera más calidad o menos calidad, simplemente por cómo se venden este tipo de cosas y cómo existen diferencias en las capacidades que tenemos para establecer lo que es la verdad. De Boaventura no vas a estar hablando. Es que está escuchando. Oye, es que eso pensé, no sería extractivismo. El ídolo de Toño. No sería extractivismo. Sí, me gusta Boaventura, sí. O sea, me encanta la forma en que nomina las cosas. El gran éxito de Boaventura, además de sus análisis, es que le nomina muy bien las cosas, le pone los mejores nombres a todo. Maravilloso en eso. Pero ahora, ¿sabes? La cuestión es que, o sea, obviamente su trabajo es muy valioso, porque además él podría hacer este trabajo para el sentido contrario de lo que lo hace, ¿no? Pero lo hace hacia otro ámbito y en ese sentido es muy valioso. Pero claramente sí hay una dimensión de extractivismo epistémico también en mucho de lo que hace, ¿no? O sea, y eso es totalmente obvio, totalmente obvio. Ahora, también creo que, por ejemplo, yo como estudiante, yo como persona que trabajo con Boaventura, que trabaja con Boaventura desde hace mucho tiempo y todo, y yo lo digo mucho, porque a mí me dicen, es que tú lees mucho a Foucault, es que tú lees mucho a Marx. Sí, pero el Foucault y el Marx que yo leo, lo leo distinto, ¿saben? Porque yo lo leo con el olor de carnitas y el olor de tacos. Y ese olor de carnitas, ese olor de tacos, modifica la manera en la que tú entiendes a ese Marx y ese Foucault. O sea, no es lo mismo. Claro. Entonces, es diferente. Leemos los mismos libros, pero no leemos lo mismo. Y a mí me parece que si no empezamos también a decir, porque yo creo que el doctor Oscar por eso era tan conocido, ¿saben? Porque era alguien que detestaba a Heidegger, pero se había chutado todo a Heidegger para poder decir que no le gustaba. Claro. Y para poder decir por qué no. Y también creo que ese es el gran triunfo de Boaventura, que a diferencia de muchos que intentan imitarlo, él se leyó Schmitt, se leyó todo lo que tenía que leerse y a partir de eso es que construye algo. Sí, pues interesante estos temas, porque sí, al final, lo que están proponiendo como concepto de extractivismo epistémico o epistemológico está interesante porque
claro, hoy hay un sector yo lo he visto en Brasil, en Italia, que están hablando de la traducción o de la interpretación, ¿no? O sea, de la traslación de ideas y de textos. Bueno, ya antes, en su momento citaban a Alan Watson, ¿no? Con estos trasplantes legales y eso, pero ahora están como ya yendo hacia este sector, cómo viajan las ideas y si como decimos nosotros despectivamente, se tropicalizan. Pero, o sea, ¿por qué vemos mal a la tropicalización? Yo creo que hay un asunto ético ahí, ¿no? O sea, como dices, Boaventura lo hace desde una postura ética, o sea, de ayudar, de rescatar, no sé, habría muchos términos, pero hay quien lo hace para vender, que es lo que decía Toño. O sea, sí, porque lo mismo que tú dices o sea, alguien podría decir, yo estoy leyendo a Lexi o a Tienza, ¿no? Y lo estoy oliendo con olor a carnitas. Sí, pero también con olor a dinero, no sé si me explico. Y la mayoría de la obra de Boaventura está disponible en redes. Ajá, exacto. Hay como un interés distinto. Sí, claro. Además, sabes, Ramón, que hay una cosa que yo siempre digo. No, o sea, nos hablan en contra de la tropicalización de las ideas. Pero, ¿qué me dices de la nordificación de las ideas? O sea, porque de pronto, yo el otro día platicaba con alguien y me dice, sí, entonces ahora en América Latina se están haciendo muchas cuestiones asamblearias, claro, porque están imitando a Podemos. No, canijo, no manches, Podemos es quien está imitando precisamente el modelo de política que se articulaba en América Latina. ¿Cómo es que para ti esa es la podemización de la política? Eso no tiene nada que ver. Y eso pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos vemos cómo toman nuestras prácticas, toman nuestros conocimientos, los presentan y después parece que son de ellos. Así es, sí, exacto. Y como nosotros no tenemos como esa autoestima alta, entonces decimos, no, ¿cómo crees que me van a estar copiando? Se vieron descubrirlo ellos, ¿no? ¿Será un tema antropológico ahí de colonialismo o qué? Sí. Pregunto, pregunto. No, sí, incluso es psicológico, ¿no? O sea, sí. Es decir, es un asunto ahí de eso, como decía Sergio. Pero no es solo subjetivo, es una cuestión de poder. O sea, no, es una cuestión material. Claro, pero es que, o sea, si tú lo piensas, por ejemplo, o sea, tú ves objetivamente los rankings de universidades y muchas de las latinoamericanas están por sobre cualquiera española, cualquier italiana, ¿no? Pero en la cabeza, o sea, como dijiste tú, el título europeo es superior, no importando la calidad específica o concreta de los programas, ¿no? Ni de los profesores, ni de las ideas. Y es un asunto ahí que traemos, ¿cómo dice? Introyectado. José Manuel. Quintana. Yo soy José. Manolo, es que no me... Manolo, es Manolito. ¿Cómo? Pues yo es que leo ahí José Manuel Quintana. Sí. Sí, no lo cambié ahorita. Usualmente soy Manolo Quintana, precisamente para no estar tan... Entonces, Manolo y Manuel. Va, exacto. Manolo. Dale. Pues bueno, sí, en esto que nos decían, pues sí, claro, ahí tenemos, por ejemplo, a Adela Cortina, ¿no? Utilizando toda su formación para vender cursos hacia empresas, ¿no? Para decir, ¿cómo puedo resolver problemas en esta lógica discursiva que viene también de una cuestión de ¿cómo se llama filósofo alemán que utilizan los constitucionalistas? Ponderación para... Alexi. No. Comunidad ideal de comunicación. Habermas. Habermas, sí. Sí, entonces tienes estas cuestiones que dicen, bueno, sí, claro, es que tenemos que, y dices, también me gusta Habermas. Sí, claro, es muy útil, pero también es como de, vaya, o sea, no es como que digas, inventó lo negro, ¿no? Bueno, pero... Estudié con Habermas y con Ratzinger. Fíjense, aquí yo les quisiera decir lo siguiente para poder también como defenderme, meter las manos y para que también entendieran un poquito a qué nos referimos con que no es un insulto el decirte yo es naturalista, ¿no? Y si podemos hablar, ahorita propongo esta moción para hablar cómo normalmente se enseña aquí en México el derecho, ¿no? Entonces,
Y bueno, también un apunte nada más, ay, es que son varias cosillas aquí, de cómo o por qué la gente se va a estudiar a España, sobre todo los abogados y abogadas, ¿no? Y por qué el título europeo, ya lo hablaron ustedes, pero yo tengo también ahí una hipótesis también bastante, que habla mucho acerca, vaya, yo digo también del punto de partida de uno mismo, de decir, ok, si me dices, se vete a España, mano, dices, no, la verdad no se me hace. ¿Por qué? Porque yo sé que no es tanta calidad, no tienen tantos programas, no es tal, no me llena, ¿sí? Pero, ¿por qué se van los colegas y otros compañeros que veo que se van y que hacen la estancia en Alicante, que hacen la estancia en tal? Alguien por ahí decía, me acuerdo, un compa, es que los abogados casi no saben inglés. Por eso se van a España. Usualmente ya ahorita generaciones que ya han tenido más contacto con el idioma inglés, pues ya se van para Estados Unidos, se van a otras cátedras dentro de la misma Europa que se dan en inglés, y pues puede ser también una cuestión ahí que valdría la pena ahí la cuestión de la investigación antropológica, ¿no? Pero bueno, yo les quisiera poner aquí, entonces les digo, para poder defenderme ahorita, decirles, el hecho de que te digan ahorita, Sergio, eres un naturalista, ¿no? O que te digan, ¿cómo se enseñan este tipo? Bueno, para que nos entiendan, se enseñan el derecho en las universidades en México como dos posturas encontradas y distintas, que están y que ya llegó el triunfo del positivismo al momento en que se reconocen los derechos en la Constitución, ¿sí? Ahí está el triunfo del positivismo jurídico. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Sí, en la interpretación nos vamos al juego de las jurisprudencias, de la parte procesal y ya, ¿no? Pero el naturalismo, cuando me dice, ¿cómo era este tocallito? Me dices que soy los anarquistas son naturalistas de closet, ¿o qué? No, Radicales. Radicales. Ya. No, por la alusión personal voy a responder y ya. No, yo no dije que ni lo enfoqué a ti, sino a los anarquistas, y además dije, el anarquismo, cuando menos en Kropotkin y en Bakunin, es un justnaturalismo ilustrado radical. Y lo podemos discutir, digamos, apegado a sus obras, a la discusión de sus ideas. En ningún momento dije que fuese algo despectivo, ni que justnaturalismo de closet, ni nada de eso. Todos te oímos, ya no le compongas. Y bueno, está grabado. Le diría, bueno, ¿por qué puede ser incluso percibido por algunos abogados o abogadas como un insulto? Porque te pueden decir, claro, porque él cree que el naturalismo viene pegado a una corriente católica o cristiana que dice que Dios le da a todos los hombres creados iguales a su imagen y semejanza, y desde ahí fundamentamos. Pero claro, hay otros relatos del justnaturalismo. Ahí está la obra también de mi maestro Jesús Antonio de la Torre Rangel, justnaturalismo histórico analógico. Ahí por allá en la maestría decíamos, hablando acerca de 14 y demás, del naturalismo histórico alucinógeno también, ¿no? Pero bueno, entonces hay varias historias en las cuales se pueden utilizar la parte de los naturalismos. Y aquí entramos, retomando lo que empezábamos en la charla, el otro derecho, otras formas de utilizar el derecho, ¿no? Ahí está la defensa que hace de Francisco Tenamastle, Fray Bartolomé de las Casas, frente a la corona española, que ganó ese asunto, digámoslo así, ¿no? Es una parte de historias que no se narran y que estoy seguro que no, en la licenciatura jamás se abordan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen que ver con lo que tiene que ver con lo que tiene que hacer un operador jurídico en México, ¿no? Que vas al Poder Judicial o vas a litigar, ¿para qué rayos quiero saber eso, no? Es como, pero, o sea, tendría que ser un meollo del asunto para poder entonces, como decíamos, ver que aquí en nuestro país, sin hacerlo de apología nacionalista, pero tenemos también formas de producir estas cuestiones, esta teoría, esta crítica y esta filosofía del derecho, ¿sí? Entonces, en esto que nos menciona mi tocallito, claro que no es un insulto, es una forma una aspiración que tiene desde la parte anarquista en que todos seamos iguales. Sí, la idea radical de que todas las personas seamos iguales, vaya, en cuanto al respeto y el ejercicio de nuestros derechos y de la aspiración última de la vida, ser felices, ¿sí? Se refiere a esa cuestión en esta aproximación que tiene, ¿no? Pero no son las únicas posturas el justnaturalismo y el positivismo. Y aquí quisiera prender la mecha para ver si podemos hablar acerca de teoría socialista del derecho, señoras y señores. Oye, pero ya te metiste en un problema, Manolo, porque ya citaste la palabra aspiracionismo. Cuidado, ¿Qué tan aspiracionista pleito. es irse a Europa o Estados Unidos? Lo es. Pero bueno, ahí lo dejo nada más apuntado, porque dijo 3 veces dijo la palabra aspiración, ¿eh? Bueno, sí. Manuel. Mira, y las contó Narváez, las contó 3 veces, dijo.
No, en ningún momento he usado de forma despectiva la cuestión del justnaturalismo. El propio Óscar Correas también lo decía magistralmente, que en las calles no te encuentras protestando a los filósofos analíticos. ¿A quién te encuentras? Te encuentras a los justnaturalistas en las calles, a la gente que incluso sin leerse las teorías justnaturalistas tiene una formación, digamos, cultural de sentido común, apropiándose de las ideas justnaturalistas, y es la que sale a protestar a las calles porque precisamente tienen este horizonte de exigencia de igualdad material, de justicia social, y entonces estos justnaturalistas son muchas veces, de ahí otra vez hasta incluso esta alianza afortunada en América Latina entre teología de la liberación y marxistas, porque precisamente el justnaturalismo tiene una potencia revolucionaria. Yo no estoy criticando eso para nada, lo que estoy diciendo es que frente a ese epistemológicamente, que me parece una ingenuidad de muchos anarquistas, antinormativismo exacerbado, lo que yo digo es que su sustrato epistemológico es un justnaturalismo radical ilustrado. Eso es lo que estoy diciendo, porque ellos muchas veces lo que abanderan es un antinormativismo radical, con la postura ética libertaria. Yo digo, el sustrato epistemológico es justnaturalismo ilustrado, libertario, radical. Es lo que estoy diciendo, pero no es de ninguna manera un insulto. En la calle nos encontramos marxistas y justnaturalistas. No andan filósofos analíticos en las calles protestando, bien lo decía Óscar Correas. Ahora, quisiera acotar un poco esta cuestión del extractivismo epistemológico, porque ahorita se planteaba como si fuese... yo creo que Sergio no lo planteó de ninguna manera tampoco como si fuese una aportación, digamos, exclusiva suya ni del campo del derecho. Esa es una aportación que viene ya de la tradición del pensamiento decolonial, que mucho han denunciado precisamente esta tendencia de extractivismo epistemológico, desarrollado pues fuertemente en las tradiciones del pensamiento colonial. Y en respuesta a lo de la importancia de la tropicalización, yo aquí coincido con Sergio totalmente cuando dice, ojo, no caer tampoco en una suerte de ahora chauvinismo jurídico ni nada por el estilo. Sí se tiene que tropicalizar, pero atendiendo precisamente a un análisis de la realidad social concreta. Por ejemplo, yo me asumo marxista latinoamericano. Yo sin la teoría de la dependencia o sin la comprensión de la división internacional del trabajo, yo no entiendo el marxismo. Yo desde México, sin estas comprensiones focalizadas de lo que implica la división social del trabajo, no podría asumirme, entenderme como marxista. Pero ojo, hay una diferencia. No es que busquemos, vuelvo a la crítica al nominalismo, no es que busquemos a ser brillantes creativos para buscar un nuevo concepto. Hay que tropicalizar en función de las relaciones sociales concretas. Es decir, si me asumo marxista latinoamericano, es porque comprendo lo que significa la teoría de la dependencia, la división internacional del trabajo y cómo acontece la reproducción del capital en los países periféricos. De ahí la importancia fundamental de tropicalizar, pero no para creernos que somos geniales únicos porque acabamos de desarrollar un concepto, sino porque comprendemos la lectura específica de la realidad concreta en la cual vivimos. Muy bien. Toño. Sí, siguiendo esta idea, comentas tú, Manuel, el tema de la crítica del nominalismo. Yo sí soy creyente, digo, finalmente yo me formé en la escuela analítica, que sí es importante categorizar. El punto, digo, hablando de los naturalistas radicales que son, digamos, antipositivistas radicales, ¿no? Que son antinormativistas, dijo Manuel. A mí me parece que sí es importante categorizar, y esto lo venía pensando ahorita que estaba hablando, desde que estaba hablando Manuel y ahorita con lo que tú, Manolo, y ahorita con lo que tú comentas, Manuel, hablando del naturalismo, del positivismo, inclusive del marxismo latinoamericano. Yo creo que sí es importante que haya una posición epistémica propia, pero lo que creo que es relevante es que no generemos un falso dilema. El asumir una posición epistémica o conocer o simpatizar con una posición epistémica no necesariamente implica oponerse a la otra. Sabemos que por un tema histórico, bien lo dijo Sergio, desde el principio, o sea, finalmente la historia no es lineal, la historia implica una red, inclusive el derecho implica, lo dijo el libro que tradujo nuestro amigo Óscar, el derecho es básicamente una red en la que se entrelazan distintas formas de pensar. Yo creo que
¿no? Post, claro, post. Yo creo que es importante categorizarnos, asumir postura, por supuesto, que ese es otro tema, una postura política que no voy a tomar en este punto, pero no generar per se el falso dilema. O sea, sí oponer, pero en un sentido dialéctico, del materialismo dialéctico, inclusive histórico, ¿no? O sea, yo pertenezco o me asumo como parte de esta escuela o de esta posición de epistemológica, y por supuesto que voy a escuchar ni siquiera tiene que ser la contraria, sino a la diversa, para encontrar los puntos convergentes y pues finalmente dialécticamente generar antítesis, etcétera. O sea, sí creo, Manuel, que es importante y fundamental de partir de categorizaciones. Y sin que esto implique ser estáticos, ¿no? Sino que categorizarnos en un sentido histórico, en un sentido dialéctico, ¿no? En un sentido histórico. No sé qué piensen al respecto, pero bueno. Sí, bueno, es que en ese sentido, claro, había que aclarar qué supondría el socialismo o qué diferencia habría entre socialismo, marxismo y comunismo, y después, o sea, digo, es parte de nuestra generación, ¿no? O sea, si cada quien, incluso cada persona lo entiende de manera distinta, y bueno, justo lo que quizá podríamos hacer es buscar quizá puntos comunes o consensos o alguna cuestión así, y de ahí partir, ¿no? Quizá esa sería la idea. Creo que hoy la cuestión común es que básicamente casi todos los que estamos aquí consideramos que el derecho se ha enseñado solo de manera formal y sistémica, y que debiéramos concebirlo como un fenómeno social, y que pues hay que de alguna manera mirarlo en la calle y salir a pelearlo en la calle, ¿no? Y ya después, si eso tiene un nombre o no, ya nos podríamos poner a discutir. Creo que es un poquito como unas conclusiones preliminares, pero por ahí iría, creo. Sergio, adelante. Bueno, lo estaba yo poniendo solo como mensaje, porque lo que iba yo a decir con respecto a lo que dice Toño es que hay una confusión que es muy utilizada en contra de lo que Manuel y de manera indirecta Manolo y yo estamos diciendo, porque no es lo mismo rechazar las categorías presentadas que rechazar la idea de categorización. Son dos cosas diferentes. Una cosa es mostrar el trasfondo ideológico de las categorías que existen y cómo se utilizan para ciertas cuestiones, y otra cosa es decir, no debemos categorizar nada. Porque tenemos que hacerlo, sí, pero para hacerlo primero tenemos que ver qué es lo que se está haciendo, cómo se articulan esas categorías y no repetir esos errores, a mí me parecería, ¿no? Porque es precisamente lo que dice Manolo, ¿no? Cuando lee las cosas de Wyszynski, por ejemplo, Wyszynski lo único que hace es tomar exactamente todo lo malo que tiene el formalismo jurídico, positivista, ideológico, y presentarlo con otros nombres, ¿no? Ahí donde dice ciudadano, ponle camarada, y ahí donde dice derecho subjetivo, pon obligación del Estado. Sí, no, pues así es, justo es eso, ¿no? O sea, superar el nominalismo, pero sí nombrar, ¿no? Las cosas para empezar a ponernos un poco de acuerdo con esos conceptos. Creo que aquí han salido un montón de ideas, pues habrá que repasarlas, no sé, y ponerlas por escrito. A lo mejor me tocará hacer ese ejercicio, porque sí hablamos de varios conceptos. En principio del extractivismo epistemológico creo que nos puede servir para construir luego algo nuevo y novedoso. Bueno, yo igual creo que por aquí deberíamos ir cerrando, ¿no? Para no hacerlo también tan cansado, abultado, sí. Claro, y además porque seguro muchos tienen cosas que hacer, que le robaron tiempo al tiempo, y eso se agradece muchísimo. Exacto, Erika, esto seguirá. Esperamos que se sumen otras y otros. Luego veremos los mecanismos. Como decían ustedes, ya hay, ahora afortunadamente decía Toño, ya hay muchas formas de comunicarnos. Por ahora se propuso esta de manera súper espontánea. Se grabó. Yo en breve espero compartirla en redes sociales. Y de aquí lo que gusten y manden, ¿eh? Esa es la idea, generar pues algo así que nos agrade a todos, que nos sirva a todos, ¿no? Y que nos llene el alma. Al final de cuentas creo que es válido también. Bueno, entonces estaríamos aquí justo
deteniendo la grabación. Ramón, Sí. ¿les parece si nada más hacemos como una ronda de conclusiones de 1 minuto y cerramos? Conclusiones de 1 minuto, 1 minuto y medio. Me parece perfecto. Entonces, si quieren... Empezar con Erika, que ha hablado poco. Erika. Bueno, yo hablo poco porque sabía que ustedes hablan mucho, entonces soy muy educada y me gusta complacerlos. No, pero si no es mansplaining. Sí, entonces que hablen. Entonces, la situación es que yo los citaría para que nos volvamos a reunir, invitemos a otras personas y no hablemos los mismos y estemos para escuchar a diversas personas, invitemos a más mujeres, eso les pediría, y que, no sé, yo dejaría como conclusión que hemos hablado mucho del lenguaje, los nombres y demás, entonces podríamos citar a una próxima sesión en donde hablemos del derecho y el lenguaje, porque ya ven que ahora está muy peleado, como decía Sergio, en las redes sociales no puedes decir nada distinto a lo que se ha pensado siempre y no puedes escribir todes ni nada porque viene todo mundo a criticarte que no sabes las reglas de la Real Academia. Entonces, temas así son los que tenemos que tratar sin el formalismo de un evento académico, pero tampoco sin la situación que son las redes sociales, en donde las redes sociales son la muestra de la posverdad. Todos quieren opinar, decir, insultar, sin que razonemos y demás, y entonces eso es lo que a mí me gustaría que este evento que hoy hicimos refleja, en que no tenemos que tener esa formalidad extrema de una cuestión académica y nombres de fama para reflexionar temas profundos, y eso es lo que me llevo yo como que reflexión y que de todos aprendí y les agradezco el tiempo a todos. A todos. Bueno, gracias, Erika. No, gracias a ti, que además, pues, era imprescindible tu participación, por muchos aspectos, y gracias, o sea, que te diste el tiempo, el espacio. Todos tenían complicaciones de algún modo u otro y se reservaron este tiempo. Bueno, ahora seguimos en el orden, fue después Toño. Sí, rapidísimo, de 1 minuto, coincido con Erika, me parece que los ejercicios con esta dinámica a mí personalmente me parecen mucho más enriquecedores que esta idea de escuchar 5 o 6 monólogos, y por supuesto que nosotros participemos como oyentes, ¿no? Que invitemos, totalmente de acuerdo, invitemos más mujeres, por supuesto que esto se dio de una forma fortuita, planeado, posiblemente la mayoría habíamos coincidido en que tendríamos que estar por lo menos mitad y mitad. Sin embargo, esto ocurrió así de forma fortuita. Me encanta la idea, Erika, del derecho y lenguaje y sobre todo el uso del lenguaje en redes, cómo las redes empiezan a generar una construcción social que empieza a permear en el derecho o en la forma en que nosotros empezamos a visualizar el derecho. Me parece que las redes sociales se conciben como una especie de nueva revolución. Por supuesto que una revolución con distintos matices, pero una revolución que va a traer, creo, cambios necesariamente en el derecho. Entonces me encanta la idea del tema y pues escuchar a otras personas. Gracias por compartir, amigos, les quiero, ya nos conocemos varios de nosotros. Les envío un abrazo a la gente que estuvo, que nos aguantó aquí chismeando. No echamos tanto chisme como me hubiera gustado, porque sí somos chismosones. Sí. Pero bueno, este es el inicio de algo, ¿no? Gracias, un placer. Sí, no a ti, Toño. Creo que nos pusimos, sí, muy, muy formales, pero es que es lo que decíamos del tema, ¿no? O sea, el tema lo amerita. Ya igual después se podría ir como, era este primer acercamiento, ir flexibilizando, y creo que eso va a flexibilizarlo, el invitar a más personas, ¿no? Y quedarse uno de oyente en esas sesiones. Bueno, muy bien, vamos ahora con Sergio. Bueno, muchas gracias a todas y todos por compartir el espacio, ¿no? Y bueno, yo nada más espero que esto sea algo que se repita y que articulemos nuevas formas. Saben, hay un estudio bien interesante de la Universidad
me parece que es de California, en donde se habla de los problemas de comunicación en Internet. Tiene mucho que ver con que esto es disruptivo, que es decir, para que yo hable, los otros se tienen que callar. Y eso genera problemas a la gente de nuestra generación. Los chavos que se la pasan, por ejemplo, en los juegos de gamers, ¿no? Tienen maneras de articular esto que comprenden muy bien cuándo tienen que callar y cuándo hablar. Eso espero que nosotros lo consigamos con el tiempo y permita también una dinámica más fluida, ¿no? Que es la única cosa que podríamos decir, ¿no? Es problemático de esto. Pero por otro lado, si no fuera por esto, yo no estaría pudiendo ver a mis amigas y amigos. Les agradezco mucho. Sí, fíjate que yo lo estuve pensando en la transmisión porque al final nos salen los abogados, ¿no? O sea, nos damos turnos, yo funjo como moderador. Sacamos todo el cobre. Ajá, o sea, pero pues igual hacerlo explícito y como dice Sergio, pues incluso empezar a experimentar otros modelos, otras formas, pero sí, pues es lo que somos, ¿no? y ahí vamos tratando de lidiar con ello, pero me parece interesante eso, ¿no? Utilizar... Sí, de hecho, cuando me lo imaginé en la cabeza, alguien decía, ¿y si nos vamos a robar la palabra? Pues sí, róbensela, ¿no? Pero... no sé, las audiencias nos han hecho su efecto, ¿no? Las reuniones académicas, los colegios, a ver si encontramos otro formato, otro modo. Manuel. Gracias. Yo sobre este punto, fíjate que difiero un poco, no creo que sea eso un vicio de abogados. En las asambleas populares también se organizan con una logística, tiene que haber moderador, tiene que haber cómo va a ser el uso de la voz. Claro que también habrá momentos en los que se arrebatará la voz. Yo por ahí interrumpí en algunas ocasiones, una disculpa por ello, pero incluso en las asambleas populares, en los espacios de organización política, también hay marcos logísticos básicos de organización de una asamblea popular, de una asamblea barrial. Entonces eso no lo veo como algo malo. Lo que sí creo es que tiene que haber una forma mucho más, digamos, horizontal y democrática de el diálogo, el uso de la voz. Eso lo podremos trabajar. Yo también agradecerles muchísimo por la oportunidad de dialogar con ustedes, de poder verles, amigos y colegas queridos, queridas, que es una buena oportunidad tanto para esta discusión que puede dar para proyectos futuros para seguir discutiendo, y también la oportunidad de verles y fortalecer la amistad. Yo en conclusiones nada más quisiera cerrar brevemente diciendo que pese a que yo estoy exponiendo la importancia de entender el derecho moderno desde su especificidad histórica, es decir, yo no sería partidario de decir que habría un otro derecho, sino una forma distinta de entender el derecho moderno, una forma materialista y no idealista ni simplemente naturalista de entender el derecho moderno. Lo que sí creo es que no debemos de caer en el infantilismo en el que muchas veces caen tanto anarquistas como marxistas, en el que hacen un desdén absoluto de la forma jurídica moderna, cuando en realidad hay una potencia dialéctica revolucionaria en, por ejemplo, cómo entendemos los conceptos de libertad y de igualdad modernos de la Revolución Francesa, Inglesa. Claro, hay una hegemonía liberal que se ha impuesto, sin embargo, hay potencias revolucionarias en entender la libertad, la fraternidad, la igualdad. Ernst Bloch, uno de los marxistas más brillantes que han estudiado precisamente el justnaturalismo, pero sin ser él, por lo mismo, un justnaturalista, él entendía la especificidad histórica del derecho moderno. Sin embargo, él devela la potencia revolucionaria para la causa socialista y marxista de reivindicar los principios de igualdad, libertad, fraternidad. Y yo invitaría a que las audiencias profundizáramos en esto sin caer en los infantilismos en los que a veces se cae, pretendiendo reducir todo derecho moderno a simplemente un aparato de dominación, cuando ello es un entramado de relaciones sociales con contradicciones, con correlaciones de fuerzas, y desde ahí es donde hago la invitación a entender el derecho. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. No, pues nos dejas un compromiso enorme, ¿no? Tremendo. Para 10 años de aquí, los siguientes 10 años, pues sí, pues justo ese es el compromiso hermenéutico. Bueno, pues yo igual así como brevísima conclusión, así telegráfica, respecto del evento, agradecerles su generosidad, su disposición, porque no siempre la hay, ¿no?
ya sea porque pues, por la chamba, ya sea por la forma de ser, también hay quien no le gusta pues tampoco discutir, debatir o compartir conceptos. Y al final nos organizamos quizá en la parte más difícil, que era el horario y el día, ¿no? Y pues a seguirle por ahí. Y respecto de los contenidos del evento, creo que se abren un montón de líneas interesantes para seguirlas analizando, quizá justo hacer eso, una especie de listado de los temas que ya ustedes pusieron a debatir y pusieron en la agenda. Y yo me voy con esta idea que pues efectivamente, si bien somos considerada una generación relativista, ¿no? Que de alguna forma renunció a esos grandes discursos, a esas grandes explicaciones, a esos grandes mitos. Posmoderna. Exacto, somos posmodernos, o sea, y asumir eso es asumir un cierto tipo de contradicción, ¿no? Porque como decía Riquer, pues al final lo posmoderno es hipermoderno, ¿no? O sea, es decir, sigue siendo moderno. Y entonces yo diría que lo que salió de aquí es que no es, como dice Manuel, renunciar a todas las categorías, a todos los conceptos, sino más bien partir de ahí y empezar a deconstruirlos, a ver qué podemos aprovechar, qué nos corresponde, qué nos es como cercano y qué no, y empezar quizá a introducir algunos elementos nuevos, distintos, pero eso sí, pues echando mano, por ejemplo, de quien honestamente dice como Manuel, yo la pienso así, o como lo dijo Sergio, ¿no? Estos son mis autores, esto es lo que me gusta. Erika también lo dijo, yo soy procesalista, ni me interesan estos temas. Creo que también, Toño, lo estuviste diciendo cuando dijiste soy analítico, y a mí me viene bien que pongamos las categorías sobre la mesa. Creo que eso es lo interesante. O sea, hoy mis colegas le llaman transparencia, ¿no? Pero pues sí, un poco de honestidad académica, y para evitar esto que yo mencioné como currículum oculto, ¿no? El profesor que dice, yo soy neutro, objetivo, racional, no les voy a vender nada, y te están, como dice, perdón la expresión, pero metiendo el chorizo ya con una teoría o con un libro, o te está vendiendo un curso, ¿no? Entonces, yo prefiero a la gente como ustedes, honesta, que dice, pienso así, creo así, y estas cosas pues no me gustan, y pues las tratamos de evitar, y tratamos de fomentar lo que sí nos une, lo que sí nos hace ir hacia adelante en la construcción de conceptos, ¿no? Exacto, y gracias a José Manuel, que si bien no era de los panelistas iniciales, pues Manolo, ya entendí que se llamaba Manolo, se suma a este grupo. Ya te integraremos por ahí. La verdad es que lo hicimos tan espontáneo que fue un chat de Messenger. Ni siquiera usamos WhatsApp para evitar que nos estuviera controlando las grandes empresas transnacionales. Bueno, que Facebook es lo mismo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, gracias a todas y a todos, cuídense mucho. Yo estoy entonces en este momento, ahora sí, deteniendo la grabación.